Saludos cordiales, apreciados amigos del Sexto Coloquio Internacional, maestras de pueblos originarios, rurales, africanas y afrodescendientes, de la Universidad de La Guajira, en la cual mantengo un afecto especial por todos ustedes. Muchas gracias por aceptar mi ponencia y les felicito verdaderamente por este mega evento, por el esfuerzo en medio de las dificultades, por no dejar morir nuestro conocer, nuestras civilizaciones y nuestro hacer, por visibilizar cada una de nuestras investigaciones. Les abrazo a todos ustedes y en el nombre de Jesucristo les presento mi ponencia titulada Patrimonio Histórico, Patrimonio Matemático, Diatopías Guayú en Religaje. Desde la Universidad de Oriente, su servidora Milagros Elena Rodríguez. Es de especial atención sustentar la relación patrimonio histórico, patrimonio matemático como diatopías guayú en religaje como objetivo de la investigación. Y debo recordar desde nuestro Boaventura dos Santos que la diatopía y la hermenéutica diatópica en herencia en Raymond Panikkar y luego de diversos estudios de Boaventura dos Santos y de su servidora, la diatopía va a ir a unir a esos topoi, esas separaciones impuestas en el pensamiento abismal, aquel que impone Occidente cuando invade desde 1492 para separar la natura de la vida, hombres, mujeres separados, aborígenes, no aborígenes, negros, blancos, abstracto por un lado, concreto por otro lado, histórico por una parte, matemático por otra parte, cuando realmente estas esencias han estado creadas sin separarse en un entramado. Y por eso acá queremos mostrar cómo nosotros podemos salvaguardar el patrimonio histórico de los guayú desde el patrimonio matemático y viceversa. Esta investigación la hemos realizado con uno de mis transmétodos que fue creado en mi segunda tesis doctoral en 2017, el transmétodo, la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, que pasa por los momentos analíticos, empíricos, propositivos de Boaventura dos Santos. Especialmente el transmétodo aporta las categorías ecosofía, el arte de habitar en el planeta, y la categoría diatopía como una conjunción de los topois. En el momento analítico empírico quiero revisar un poco de la historia de los grupos étnicos y su devenir. En las realidades muchas veces obviadas en los patrimonios históricos y matemáticos, debemos de saber que cuando se habla en educación de los aborígenes en Venezuela, se tiene especial privilegio por el tema de la educación intercultural bilingüe, que desde la Carta Magna de 1999 se ha venido queriendo implementar y reafirmar los derechos colectivos de los grupos sociales en aspectos como identidad, étnica, cultura propia, idioma y el respeto por los conocimientos ancestrales e innovadores. Ustedes, mucho más que yo, conocen el éxito y todos los errores que se han venido cometiendo en tanto respetar el artículo 121 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No siempre es posible.
Recordemos que el artículo 121 afirma que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto, y que el Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales y valores tradicionales. Todo ello no siempre ha sido posible en tanto la crisis que viven nuestros aborígenes, nuestros wayúu, ha sido de especial estudio a lo largo de grandes investigaciones en el devenir de su historia. Y hay una realidad que muchas veces se niega a comprender y a compenetrarse en lo que significa ser wayúu. El tejer, por ejemplo, es mucho más que una actividad cultural, es la herencia de sus ancestros. Por eso, decolonizar nuestro continente envolverá descubrir su historia. Y descubrir su historia es valorar su patrimonio histórico a la luz de sus conocimientos matemáticos. El pueblo wayúu no tiene en absoluto nada que envidiarle a la mitología griega y su interrelación del mundo espiritual y su mundo natural. En la cultura wayúu existen dos seres mitológicos que ellos van entramándose en su hacer y en sus costumbres para explicar la coexistencia de cada elemento. Y en esos tejidos, en la red de investigadores indígenas wayúu para la conformación de comunidades de aprendizaje en escuelas de educación intercultural bilingüe, tuve el primer contacto de la mano de la doctora Zaida Guerra Velázquez, quien dirige y tiene un legado inmenso en la cultura wayúu. Esos resultados de las investigaciones los plasmo en dos líneas de investigación: educación patrimonial transcompleja y educación matemática decolonial transcompleja. En el momento propositivo, la geometría de los tejidos wayúu es de especial atención. Los canasu y su relación con el contexto de los wayúu vale la pena revisarlo y revisitarlo a la luz de su construcción y la significancia para el pueblo wayúu. Las conformaciones de las varas de los techos, las tripas de las vacas, el grabado que se hace al totumo en el ordeño, la huella que se deja en la arena de un caballo maneado, cómo se representa y está uno encima del otro en cada uno de sus tejidos, en la madre de las canás, tejidos. Varillas que se entrecruzan, el ojo de un pescado, el gancho de madera empleado para colgar objetos en los techos, una doble cabeza de la mosca, algo que está limpio en el dibujo de las cabeceras de las fajas masculinas, el comején, narices de vaca. Estos elementos geométricos de los tejidos wayúu son de especial estudio relacionado con su patrimonio histórico. Por ejemplo, líneas paralelas, ángulos obtusos, ejes de simetría, ángulos agudos, en perfecta construcción, dibujos equiláteros, rombos. ¿Cómo estos ejes de simetría pueden hacer que el dibujo vaya en una perfección absoluta? Y nos preguntamos, ¿dónde estudiaron geometría los wayúu? Estudiaron en sus cosmovisiones, estudiaron en la vida, estudiaron en sus saberes ancestrales, estudiaron en su sentipensar. Esos ejes de simetría y ejes de simetría principales que podemos estudiar en cada uno de sus dibujos nos hace pensar en la inmensa valía de su patrimonio matemático que no podemos salvaguardar si no salvaguardamos su patrimonio histórico.
Por ello, podemos, por ejemplo, revisitar los tipos de mochila, su utilidad y simbología. Una mochila pequeña que el hombre lleva colgado, como por ejemplo la que estoy mostrando en este momento. Pero también en algunos dibujos que aquí tengo extraído de las redes, mochilas que miden entre 20 y 30 centímetros, que van para otro tipo de usos, que en ocasiones presentan una pequeña tetilla de flecos cosidas en su base, que son realmente hermosos y dignos de salvaguardar y de llevar a cada una de las generaciones. Y en esa educación intercultural bilingüe, nosotros debemos de respetar y salvaguardar su legado. Se teje, por ejemplo, el susú de crochet en un algodón fino, en todo tipo de dibujos, y lleva una colgadera trenzada. Y así podemos visionar algunos ejemplos que les estoy presentando en este momento. En las conclusiones iniciales en el apostolado de estas líneas de investigación, queremos hacer ver en las investigaciones que aún cuando nosotros no tenemos en nuestra sangre guayú, nos sentimos parte de ellos, de sus comunidades, en el respeto hacia sus saberes ancestrales. Por ello, promovemos en las investigaciones que la enseñanza de las matemáticas en las instituciones educativas, con la consideración de las prácticas educativas y de la etnomatemática, debe ir a la interioridad de los grupos humanos, a la interioridad de sus saberes históricos, a todas sus historias que les llevan a que la geometría en ellos surge de las necesidades de la sobrevivencia de los pueblos, en la forma de organizar y construir sus viviendas, así como en la obtención de productos que satisfacen sus necesidades, en los diseños textiles, en los bailes, en los cultivos, en la construcción de su vivienda y su juego. La matemática, como forma de pensamiento que ayuda a formar capacidades de los ciudadanos, indica que sus conocimientos, saberes, son fundamentales en sus procesos económicos de cualquier índole. Pero también el complicado mundo social y la cultura en el que nuestra inmensa cultura está envuelta. En este contexto, los aborígenes necesitan un proceso de aprendizaje de la matemática diferente al utilizado por los sistemas occidentales, en virtud en la forma en que ellos construyen sus cosmovisiones y visiones de la realidad. Además, los venezolanos y colombianos necesitamos emerger en el respeto y conocer de dicha cultura y promoverla con empatía y simpatía en la tierra patria. Sí, con ellos la decolonialidad tendría sentido en un modo práctico de vivenciar nuestras civilizaciones. En estas líneas de investigación intentamos formar pioneros de la educación patrimonial transcompleja, que se unan a una educación matemática decolonial, compleja y transdisciplinar, que recorre el planeta y que tiene numerosos aportes en lo patrimonial, en lo educación, en lo decolonial y en lo planetario. Respecto a los conocimientos matemáticos involucrados en la construcción de los canazos, es importante revisitar una vez más su patrimonio histórico. En las referencias, muchos autores, y a todos ustedes muchas gracias. A ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Realmente eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Si hay alguna inquietud o preguntas, estoy aquí para todos ustedes. Gracias y un gran abrazo a todos ustedes.